Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta actividad enmarcada en la Cátedra de Valores de la Unidad Educativa Instituto Luis María Acuña. Y damos inicio con la presentación que voy a tener en esta mañana. Hago la presentación, una vez que se haga, vamos a ir haciendo algunas actividades donde están incluidas y al finalizar, si hay preguntas referentes a la misma, se les da la oportunidad a ustedes para que intervengan. Fíjense ustedes. El título de la presentación es Costumbres y Tradiciones Venezolanas. Esto es referente a la diversidad cultural en Venezuela y lo que es la identidad nacional. Si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿por qué en Venezuela hay tantas costumbres y creencias? Decimos que en Venezuela existen distintas costumbres y creencias por la parte histórica que nos compete. Desde la época, mucho antes de la llegada de los colonos españoles a nuestro país, 1498 específicamente, ya nosotros veníamos con ciertos grupos étnicos, lo que llamamos nosotros indígenas o aborígenes, que venían practicando algunas costumbres y tradiciones que a través de la historia se han venido fusionando con otras, tales como las costumbres europeas, las costumbres africanas. Por ejemplo, si decimos el Día de la Independencia, que es el 5 de julio, eso marca los sucesos del 19 de abril de 1810. Es una de las costumbres que tenemos como ciudadanos de realizar honores a nuestros símbolos patrios y recordar, conmemorar la fecha patria. Si decimos, por ejemplo, platos y costumbres de Venezuela, nos referimos a la parte gastronómica, como el pabellón, las hallacas, el hervido de pescado, patacones, entre otros platos exquisitos que tiene nuestra gastronomía venezolana. Y como postre, bueno, tenemos el bien me sabe, tenemos las catalinas, tenemos también las panelitas de San Joaquín, entre otras que tanto conocemos. Las costumbres y tradiciones también vienen por nuestro lugar de nacimiento. Por ejemplo, nací en Valencia, del estado Carabobo, Venezuela. Decimos que Valencia, como sector, como población, tiene costumbres y creencias particulares de la región central, que la diferencia, por ejemplo, a las costumbres que están en Maracaibo, de la región occidental, o por la Marsa, a la Asunción, en la isla de Margarita, que tenemos la parte oriental. Son distintas regiones con costumbres y creencias propias, pero todas ellas, esas tres que acabo de mencionar, forman parte de nuestra diversidad cultural, de nuestras creencias y costumbres propias. Tenemos también las religiones, muchas religiones, ¿cierto?, en nuestro país, empezando por la religión católica, dice la historia, traída por los colonos españoles. La religión católica, se incluyen también las religiones protestantes, y también las distintas religiones africanas y asiáticas que generalmente conocemos, como la santería y la palería, las religiones, el budismo, el hinduismo por parte de Asia. Todas ellas se practican en Venezuela y forman parte con la religión católica de toda la cultura religiosa que actualmente practicamos. Les recuerdo que en Venezuela, constitucionalmente, tenemos libertad de culto, siempre y cuando no rompan las normas de convivencia. En cuanto a los deportes, tenemos, por ejemplo, el béisbol. Decimos que en Venezuela somos fanáticos del béisbol, unos son magallaneros, unos son de Leones del Caracas, y así sucesivamente, ¿verdad? El deporte nos caracteriza y forma parte de nuestras costumbres y tradiciones. Los próceres de la independencia, tenemos a Simón Bolívar, tenemos a José Félix Rivas, Francisco de Miranda. Todos ellos forman parte de nuestros próceres, de nuestras creencias históricas, de que estos hombres dieron su propia vida por la independencia y la libertad de nuestro país. Y tenemos por último, como costumbres y tradiciones en Venezuela, el estilo musical. Recuerden que el estilo musical, como la gastronomía, se dan dependiendo de la región de Venezuela que habita. Por ejemplo, tenemos en el Zulia, el estilo musical sería la gaita, tenemos por la región central, el golpe de tambores, tenemos por la región oriental, el polo margariteño, y por lo menos los llanos, que tenemos el joropo, el corrido. Todas son distintas regiones de Venezuela con su propio estilo musical. Otra pregunta sería, ¿por qué en un mismo salón de clases hay estudiantes con distintos nombres, apellidos, color de ojos, color de cabello, de piel, con distintas religiones, distintos grupos sociales, hábitos y demás condiciones? ¿Por qué? A ver,
¿Por qué en un mismo salón de clase hay personas con todas estas características o rasgos? Decimos que estos rasgos, incluyendo apellidos, incluyendo aspecto físico, se da en Venezuela porque sencillamente Venezuela es un país megadiverso, multiétnico y pluricultural. Es una tierra de gracia que debemos defender. En nuestro país, sencillamente, han venido a unirse, a fusionarse con nuestros grupos originarios indígenas, distintos grupos étnicos provenientes de Europa, provenientes de África y actualmente provenientes de Asia. Todos ellos forman parte de nuestra identidad como pueblo venezolano. Recordando un poquito el concepto de cultura a manera rápida, la cultura es una creación humana de forma individual o colectiva. Se manifiesta a través de la ciencia, de las artes, de las costumbres, tradiciones, que nos identifica como personas o como pueblo. Si yo les pregunto, por ejemplo, si estamos fuera de Venezuela, y hay distintos países, por ejemplo, una conferencia a nivel internacional en cualquier país del mundo, lo que nos identifica como pueblo de entrada, por ejemplo, sería nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestra forma de hablar. Todo ello forma parte de lo que somos los venezolanos fuera de nuestra región. Esto forma parte de nuestra cultura como creación humana. Se dice que Venezuela es una nación con una rica y variada cultura. Esto es debido a la diversidad cultural que tenemos. Aquí en Venezuela tenemos el reconocimiento y la legitimación de todo esto, porque sencillamente estamos conviviendo a través del tiempo en los distintos grupos que les acabo de mencionar. Los reconocemos, los apreciamos y convivimos juntos sin ningún tipo de dificultad. Eso se llama diversidad cultural, eso se llama reconocimiento y legitimación. La diversidad cultural en Venezuela está respaldada por nuestra Constitución Nacional. En el artículo 21 hace referencia a la igualdad de las personas, la no discriminación por raza, sexo, credo, condición social. También tenemos el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución, que nos habla acerca de los valores de la cultura y que son procesos irrenunciables. También habla de las culturas populares, de lo que llaman folclore, el saber popular, y de la venezolanidad, los rasgos propios de los venezolanos. También tenemos la Ley Orgánica de Educación que establece en el artículo 3 los principios y valores de igualdad, ciudadanía, pluriculturalidad, aspectos multiétnicos y la interculturalidad. Todas estas culturas indígenas o aborígenes originarias, unidas con las culturas o expresiones o manifestaciones culturales provenientes de Europa, de África y actualmente de Asia, conviven y se respetan unas a otras y todas ellas, en sumatoria forman lo que se conoce como la identidad venezolana. En la Ley Orgánica de Protección Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 36, establece que los derechos del adolescente es establecer su propia cultura. Dentro de la diversidad cultural en nuestro país, les acabo de mencionar que hay distintos grupos humanos, indígenas o aborígenes, europeos, africanos. Todas ellas viven en convivencia permanente, el día a día, bajo una interacción donde se dan entonces estos grupos humanos, la gran diversidad cultural que nos identifica como pueblo. Otro aspecto que debemos recordar es el espacio geográfico, específicamente lo que se conoce como factor humano o social. Se dice que en Venezuela, históricamente, la diversidad cultural arranca en 1498 con el encuentro de los colonos españoles con los grupos indígenas que había en nuestro país. Ya para 1810 se dice que Venezuela, como tal, es un territorio cosmopolita porque recibía información de distintas partes del mundo. Se dice también que Venezuela, a partir de 1810 a 1926, durante el periodo que comenzó la República como tal, fue una sociedad clasista, es decir, que le daba mucho valor a lo que era el abolengo, el apellido de donde venía la familia venezolana. Ya para 1926, con la época, la era del petróleo, la explotación petrolera y la minería en Venezuela, ya comienza entonces a cambiar la situación. Ya no se habla ni de patriotas ni de realistas, se habla de liberales y conservadores, de chavistas y opositores a partir de 1999. Fíjense ustedes que hasta la historia nos indica
que nuestra diversidad cultural ha ido cambiando a través del tiempo. Si nos referimos a la parte política y social, tenemos que también es una sociedad clasista, como acabo de mencionar, donde se le da mucho renombre, mucho valor al apellido del cual vienen los venezolanos. Si hablamos económica y tecnológicamente, nuestra diversidad cultural en Venezuela, decimos que es una cultura dependiente del petróleo. Por eso se nos llama sociedad petrolera, sociedad saudita. Es una sociedad monoproductora dedicada única y exclusivamente a la explotación petrolera y recursos mineros, donde dependemos de las diversas transacciones comerciales a través de las empresas transnacionales petroleras, donde estamos sumidos a los designios de la geopolítica. Este concepto de geopolítica se refiere al dominio de los países industrializados a nivel mundial sobre los distintos territorios del globo terrestre. Específicamente, todo lo que es América se dice que geopolíticamente está determinado por los designios de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la lucha que tenemos actualmente en nuestro país? Que tradicionalmente, hasta 1999, todo lo que es la geopolítica de nuestro país ha cambiado debido a las decisiones que hemos tomado como pueblo. Recuerden que a partir de 1999 inicia la época del chavismo en nuestro país, para unos bien, para unos mal, pero es históricamente lo que está ya planteado, donde ya la geopolítica cambia, ya no es Estados Unidos que va a influenciar económica o tecnológicamente a nuestro país, sino también se incorporan China, Rusia, Turquía e Irán. Existe también un problema a nivel de la diversidad cultural en nuestro país. Venezuela ha sufrido distintas acciones extranjeras, específicamente con ayuda de los medios internacionales, lo que llaman las transnacionales de los medios, específicamente televisión y medios de comunicación, por el cambio de nuestra propia forma de ser, lo cual ha creado conflictos o problemas en lo que venía siendo el desarrollo de nuestra diversidad cultural o de nuestra propia cultura como pueblo. ¿Qué debemos hacer los venezolanos ante este ataque de transculturación? Bueno, defender nuestra identidad propia como pueblo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, ustedes tienen conocimiento que cada vez que hay un acto deportivo fuera de nuestro país, siempre se identifica el himno nacional del país que está en competencia, la bandera y alguna música autóctona de ese país. Pues bien, en nuestro país sería nuestro himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, nuestra bandera tricolor y el joropo como género musical que domina todo nuestro territorio. Resumiendo, la diversidad cultural se da a través de la historia, desde la época prehispánica o colonial, a través de la acción de tres grupos étnicos fundamentales. Los pueblos indígenas originarios, como por ejemplo los guayú, los guaraos, los pemón, que tenían su propia cultura, de la cual hemos heredado la yuca para la elaboración del casabe, la batata para hacer unos deliciosos buñuelos, el chinchorro para dormir, el maíz, que es la base de nuestra alimentación en Venezuela. También utilizaron las curiaras para el transporte de una región a otra en la región sur, lo que es el estado Bolívar y Amazonas. El curare, que fue el potente veneno con que los grupos originarios atacaron a los invasores españoles, y la maraca como instrumento musical. Dentro de los grupos españoles europeos tenemos que eran los conquistadores y colonizadores, vinieron a imponer su propia cultura con engaño, fuerza y miedo. Recuerden que específicamente uno de los rasgos culturales que tenemos aquí en Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia, aparte de la religión católica, es la arquitectura colonial. Específicamente, ejemplo de ello es la Casa Páez, la Casa de la Estrella, y distintas fachadas que tenemos en el centro de Valencia. Eso proviene específicamente de la arquitectura colonial española. Tenemos también que de los españoles hemos heredado nuestra lengua castellana, que muchas veces cambiamos otras palabras que vienen de afuera y la cambiamos, pues, la esencia de nuestra lengua como tal. La religión católica, la arquitectura colonial, como lo acabo de mencionar, tenemos el género del vals, tenemos el instrumento musical, la guitarra, tenemos también el cabildo como institución colonial. Y recuerden que el cabildo actualmente se conoce como las alcaldías. Era el centro de reunión de las distintas comunidades, de las distintas ciudades. Todo esto es herencia de nuestra parte española que tenemos como pueblo. Como tercer grupo tenemos el grupo africano, específicamente los esclavos negros venidos a Venezuela a partir del siglo XVI,
para apoyar la mano de obra. Eran esclavos serviles y renegados. Recuerden que estos esclavos africanos durante esa época colonial no tenían derecho absolutamente a nada, ni aún sobre su vida, sino sus amos decidían aún sobre la vida misma de ellos.